Estamos en la continuación de una serie que tiene por nombre Dispensaciones. Hablamos de la dispensación de la inocencia, después de la conciencia, después del poder humano, después de la promesa, después de la ley. Ahora estamos en la dispensación más hermosa. Se llama la dispensación de la gracia. Gloria a Dios. ¿Por qué es la más hermosa? Porque es donde comienza a actuar en nuestra vida. Las demás dispensaciones conocíamos de ella a través de la Biblia, pero en esta dispensación la conocemos por la Biblia, pero porque la estamos viviendo. Esta es diferente a las demás por eso. Nosotros interactuamos con el propósito de Dios para la humanidad en este tiempo. Y también tiene otro nombre, dispensación del Espíritu Santo. Pero también tiene otro nombre, dispensación de la iglesia. ¿Qué quiere decir gracia? Quiere decir un don. Y que es gratuito, es un regalo. Y como es regalo no hay que pagar, es gratis. Y esto nos eleva de ser unas criaturas que tienen una vida temporal a ser hijos de Dios. A ser no criaturas, sino hijos. Y por tanto, herederos del reino y por tanto, herederos de esa vida eterna. La Biblia dice en Efesios 2, capítulos 8 y 9, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir gracia? Que como Dios lo regala, al mismo tiempo viene de Dios. Nadie puede decir yo voy a buscar más gracia. La gracia Dios la ha dado y no es por obras para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Dios le plació regalarlo, pero dice algo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que ahí está la clave de todo. Para nosotros merecer esa gracia tenemos que tener fe. Sois salvos por medio de la fe y no de vosotros. Esto quiere decir que no importa lo que nosotros hagamos, lo bueno que nos portemos, las muchas obras que hagamos, los buenos pensamientos, porque es un regalo. No importa lo que nosotros hagamos, es gracia, es un regalo que viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que importa en esta dispensación? La gracia que viene de Dios. Pero dijimos, hay un requisito que es fe en Dios. Ahora, ¿qué quiere decir fe? Fe es algo que es indispensable para obtener esta gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe en Dios no depende de nosotros, porque sin la dirección del Espíritu Santo, todas las generaciones, todas las civilizaciones han adorado falsos dioses, porque han tenido el deseo de adorar, pero cuando no es Dios el que lo ha dirigido, entonces han terminado buscando dioses falsos. Entonces podríamos decir, pero entonces no depende de mí, yo no tengo que hacer nada, Dios tiene que hacerlo, Él me tiene que dar la fe, Él me tiene que dar la gracia, y si no la tengo es porque Él no me la ha dado. Dios siempre da la fe, y dice la Biblia que a cada uno le da una medida de fe, y esa medida de fe es suficiente para creer en Jesucristo. Todo ser humano recibe una medida de fe, algunos más grandes, otras más pequeñas, pero todos nacemos con una medida de fe. Dios se ha asegurado de enseñar y de hacer prevalecer su palabra a lo largo de toda la historia de la humanidad. En todos los tiempos, aún en la época de Job, que le llaman antediluviana, antes de todas estas cosas, antes de los patriarcas, antes de todo, antes del diluvio, aún Job sabía de la existencia de Dios. El ser humano sabe de la existencia de Dios porque tiene una medida de fe, porque Dios le plació ponerlo en el corazón. Pero aparte de eso, cogió en Israel y en la memoria y en la mente de ellos, escribió su palabra. Y después de ello llegó a nosotros. Entonces, ¿para qué escribió en esto en Israel? Escribió hechos sobrenaturales, para que nuestra fe aumente, para que veamos que Dios existe y lo que Dios está haciendo. Él nos muestra a través de la Biblia
su propósito, sus enseñanzas, su poder, su soberanía y su omnipotencia por la fidelidad y por el amor que Él nos tiene y que se tiene. Porque la Biblia dice que Dios es fiel y Él es fiel a lo que Él dice. Entonces, la fe la alimenta a Dios por el conocimiento. Cuando nosotros leemos la palabra, esto aumenta la fe. Hay gente que me dice, ¿cómo hago para tener fe? Lee la Biblia. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si no lees la palabra, ¿de dónde vas a tener? Hay gente que dice, el Espíritu Santo me va a dar. Te va a dar lo que ya la Biblia, Dios a través de la Biblia, ha permitido que esto entre en nosotros y el Espíritu Santo nos da la revelación de esto. Pero el Espíritu Santo nos da lo que nosotros alimentamos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sí puede hacer el ser humano? Rechazar la palabra de Dios. Eso a lo largo de todos los tiempos se ha hecho. Muchos no han creído, muchos se han resistido a la palabra. ¿Como quiénes? Como los ateos y como los agnósticos. Ateos y agnósticos son cosas diferentes. Hagamos un paréntesis y hablemos de qué quiere decir ateo y agnóstico, porque estas personas rechazan creer en Dios. En las encuestas han mostrado que en Estados Unidos el 89% de las personas dicen ser creyentes en Jehová o en algún tipo de Dios. Pero hay un 11% que dice que no creen en nada, en nadie. Ellos son no creyentes. ¿Qué quiere decir ateos? Los ateos niegan completamente que haya un Dios. Esos son los ateos. Los agnósticos no creen en Dios, pero no lo descartan 100%. Ateísmo es negación del teísmo. Teísmo es Dios, teos es Dios en griego, teos es Dios, teocracia, teología, el estudio de Dios. El ateo simplemente niega el teísmo, o sea, niega a Dios. No aceptan que haya Dios y no aceptan que haya vida después de la muerte. En Estados Unidos, que es donde más encuestas hay, por eso podemos reflejar lo que hay allá, 3.1% de las personas dicen que son ateos, hasta tienen el símbolo, una A rodeada por un círculo, incompleto, porque el que está sin Dios está incompleto y ellos lo plasman. Una A con un círculo incompleto es el símbolo de los ateos. Agnóstico en griego quiere decir no creyente, y el 4% de la gente en Estados Unidos son agnósticos. Ellos dicen, bueno, no hay Dios, pero de pronto no tengo las pruebas suficientes, de pronto no he visto un milagro, de pronto si Dios me habla yo le creo. Pero en ambos casos los estudios muestran que son personas de 34 años aproximadamente y que en la mayoría de los casos tienen estudios universitarios. Que las personas comienzan a creer que entre más estudien, más alejados están de Dios. La gente comienza a creer que entre más estudia, menos hay Dios. Y Einstein dijo, la poca ciencia aleja de Dios, la mucha ciencia acerca a Dios. ¿Por qué? Porque la misma ciencia va comprobando que Dios existe. Entonces, el informativo, el periódico, la agencia noticiosa CNN publicó un estudio en el 2013, el 15 de julio, donde hay 6 tipos de ateos y agnósticos, en un estudio que hizo la Universidad de Tennessee. Y aquí ellos dicen que posiblemente en 30 años ya no habrá 6 tipos, sino 32 tipos. No habrá 6, sino 32 tipos. ¿Cuáles son esos tipos? El ateo agnóstico intelectual. Estudia mucho, cree mucho y cree que porque estudia mucho ya se las sabe todas y ya sabe que no hay Dios. Pasa buscando información, leyendo en libros y aparte de eso le gusta estar debatiendo y argumentando, sobre todo en internet. No sé si ustedes han visto en las redes sociales el agnóstico que dice que Dios no existe porque que me lo traigan aquí. Denme el teléfono de Cristo, la prueba no sé qué. Ellos leen muchos libros y muchos artículos de religión y de ateísmo. Ellos leen mucho y el problema es cuando se encuentran con un cristiano que no lee la Biblia. Entonces termina enredado es el cristiano, porque el otro comienza a hablarte de un artículo que la evidencia científica dice que no hay Dios porque el Big Bang, porque la teoría, porque el científico dijo. Pero si el cristiano tiene la presencia del Espíritu Santo y tiene la Biblia, no hay prueba contra él, porque el cielo y la tierra pasarán, pero
la palabra de Dios no pasará. Por eso es necesario leer la Biblia. Entonces, el segundo tipo de ateo es el activista. No solo no cree, sino no cree en Dios, pero quiere que todo el mundo sepa por qué él rechaza a Dios. Quiere que todo el mundo sepa por qué creer en Dios le hace daño a la sociedad, dicen ellos. Y que la sociedad estaría mejor sin Dios. Ellos pasan negando a Dios, pero pasan haciendo activismo político. Por ejemplo, derechos de los homosexuales. No sé si ustedes vieron hace algunos meses, salían una cantidad de mujeres diciendo, tenemos derecho al aborto. Y en una de esas pancartas le mostré a mi esposa que decía, no hay Dios, la sociedad estaría mejor sin Dios. Y eso fue aquí en Bogotá. Entonces, ¿por qué? Porque es que estos no solamente no creen, sino que ellos creen que el mundo estaría mejor sin Dios. Hablan del feminismo, del medio ambiente, de la protección animal, pero todo en el esfuerzo humano, en el humanismo. Hay otro tipo de agnóstico que se llama buscador. No cree en Dios, pero tiene una mente abierta a cualquier conocimiento que le traigan. Y reconoce que él no conoce de Dios porque hay límites para la mente humana. Y de pronto está un poquito más abierto. No son esos idealistas y no están confundidos, pero ellos aceptan que pueda haber un Dios. Está el antiteísta. Anti es contra, ellos están en contra de la religión y ellos ven la religión como ignorancia. Generalmente dicen, es que el cristiano es que no ha estudiado, ni el bachillerato ha terminado, no sabe nada. Ellos son unos ignorantes y todo el que esté apoyando, sea institución o sea una persona que apoye la religión, es un retrógrado y le está haciendo daño a la sociedad, porque ellos creen que la religión es religiosa. ¿Qué decían? Que el opio de la sociedad es la religión. Dicen los marxistas. Está el no teísta, es el grupo más pequeño. Él no se involucra en ninguna actividad política, en religión ni antirreligión. Simplemente es apático, no quiere saber nada de Dios. Y está el ateo ritual. Él no cree en Dios, no le interesa la religión, pero sí participa en eso. ¿Por qué participa en eso? Porque muchas veces se deja llevar por el entorno social. De pronto la familia tiene un bautismo, él entra en una iglesia. De pronto la familia va a participar en algún ritual y él entra ahí. Pero no porque crea que lleva a Dios, sino porque cree que le hace bien a la salud de la persona. Puedes practicar yoga, puedes practicar budismo, o de pronto haz la dieta de los cristianos, porque eso te sirve para bajar de peso. El que está haciendo dieta para bajar de peso está mal enfocado, pero hay gente que tiene esas motivaciones. Volviendo al tema, participan en Navidad, en cualquier cosa de esa. Ahora, volviendo a la dispensación de la gracia, estamos viendo que estas personas toman la decisión de negar a Dios y de ir en contra de todo lo que sea Dios. Dice la Biblia que están en contra de lo que está todo lo que está en contra de Dios, ellos lo rechazan, no quieren nada de Dios. Pero en esta dispensación lo importante es la fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros recibimos esa gracia cuando nosotros decimos, yo no estoy viendo a Dios, pero yo creo que Dios existe. Por eso dice la Biblia en Hebreos, es necesario que todo el que se acerca a Dios le crea y crea que Él recompensa a los que le buscan. O sea, en Dios hay que creer. Creer es un acto de fe. Lo que yo les he dicho como el amor. Yo decido amar a mi esposa. No es que ya no me nació hoy y me desperté y ya yo no creo en Dios. No, yo tengo la decisión. Yo creo en Dios, independiente de lo que salga hoy en CNN, salga en Cuba, salga en el periódico que sea. Independiente de eso, mi fe está puesta en Jesucristo, autor y consumador de la fe. A mí no me interesa lo que diga el hombre. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra, esto provoca que creamos y eso confirma nuestra fe por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y en esta dispensación hay 7 cosas fundamentales. Primero, el gran mandamiento.
Este mandamiento cambia todo lo que ha habido en las otras dispensaciones. Mateo 22, del 37 al 39. Jesucristo nuestro Señor les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mientras en el pueblo de Israel hay un decálogo, o sea, 10 mandamientos principales. Pero si cuando leemos Levítico y leemos todo lo demás y leemos todos esos libros, ¿qué nos muestra ahí? Que son más de 600 mandamientos. Lávate las manos antes de comer. Haz esto. Cuando cultives la tierra, no recojas la esquina para que la coja el pobre. Haz esto, lo otro. Son más de 600. Nuestro Señor Jesucristo lo resume en 2. Amarás a tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Él dice, ahí se reúne toda la ley. Aquí Dios nos está enseñando que todos los mandamientos se cumplen por el amor. Antes eso no estaba. O bueno, no es que antes no estaba. Dios siempre ha amado al ser humano. El ser humano era el que no amaba a Dios. Aquí Dios está diciendo, tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que amarme y tienes que amar a los demás. Esta dispensación, Dios no quiere acciones. Antes decía, tú tienes que hacer esto, no robes, no mates, no hagas lo otro. No, Él está diciendo ahora, necesito ese amor. Necesito el amor, que me ames a mí y que me des tu corazón, no acciones solamente. ¿Por qué? Porque ya Dios no va a habitar en un templo hecho por manos del hombre, sino que ahora en esta dispensación, Dios está habitando en nuestro corazón. Recuerden que el Espíritu Santo vino y ya Él no está morando en un templo, Él mora en el corazón de cada uno. Entonces, Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Dios no ha habitado en templo hecho por manos humanas. Pero 1 Corintios 3:16, ¿qué dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, en esta dispensación, Dios lo que quiere es el amor, porque ya no va a habitar en un templo. ¿Por qué viene aquí? Porque nosotros lo estamos adorando, porque hemos dispuesto nuestro corazón para que Dios habite en medio de nosotros, pero Él está en nuestro corazón. Dios espera que sus hijos hagan su voluntad, no por obligación. ¿Qué decían los fariseos? Hay que cumplir la ley. Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué comen espigas el sábado? ¿Por qué hacen esto y lo otro? Pero nunca hablaban del amor. Dios quiere que lo escojamos libremente, que lo amemos, porque nosotros decidamos. Entonces, lo primero es el amor, lo segundo es la gran comisión. Mateo 28, del 19 y 20. ¿Qué dice? Cuando está acabando la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, va a acabar la dispensación de la ley, todavía el Espíritu Santo no ha venido, estaba Jesucristo nuestro Señor, después estaban los apóstoles, pero la dispensación de la ley estaba todavía. Esa dispensación de la gracia comenzó cuando el Espíritu Santo vino en aposento alto, cuando en Pentecostés, en la fiesta esa. Entonces, cuando está acabando esta quinta dispensación, Dios le dice, les doy una orden, una ordenanza. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a hablar de algo interesante. Cuando se hablaba de la ley no era para nosotros. Cuando Dios dice santifica las fiestas del pueblo hebreo, la fiesta de los panes sin levadura. Cuando comencé a escuchar de eso, y era la fiesta de los panes sin levadura, yo cogí el montón de panes que tengo, porque en mi casa lo que más hay es pan, y me tocaba guardarlo en el congelador, una nevera, porque esa semana no podía haber levadura en mi casa. Y yo deseaba esos panes, pero hay que guardar la ley. Pero resulta que es que esa ley no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. La gracia sí es para nosotros. Entonces, el Evangelio
sí es para todo el mundo. La ley para Israel, el evangelio es para todo, gentiles y judíos. ¿Quiénes somos los gentiles? Dice, somos el olivo silvestre que el Señor cogió, lo arrancó y lo injertó en el olivo bueno, en el olivo original. Nosotros éramos un pueblo sin Dios y ahora Él nos alcanzó por su misericordia por medio de Cristo. Ahora una pregunta, si esas leyes eran para Israel, ¿por qué hay iglesias cristianas que ahora son de raíces antiguas, raíces hebreas o raíces judías? Porque incluso aquí en Magangue ahora hay iglesias que son de raíces hebreas. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la creencia que la iglesia cristiana se desvió muchísimo de las verdaderas enseñanzas y de los conceptos hebreos de la Biblia. Entonces, ¿qué dicen estas iglesias? Que el cristianismo ha sido adoctrinado por creencias griegas y romanas y que hoy se enseña es una imitación pagana del verdadero evangelio. Entonces ellos dicen, no, la ley sigue siendo todavía para nosotros y nos hemos desviado, esto es un paganismo. Entonces ellos dicen que la muerte de Cristo en la cruz no puso fin al pacto mosaico, o sea, al pacto de Moisés, sino que lo renovó. Y que las enseñanzas del apóstol Pablo las han entendido mal. ¿Por qué dicen ellos que han hecho esto? Porque las traducciones que se han hecho al griego se tergiversaron, se dañaron, se transformaron y no son originales. Entonces ellos dicen, estas Biblias que tenemos ahora están mal hechas, tenemos que volver a lo hebreo. ¿Qué hacen ellos? Guardan la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento. Ellos guardan el día del reposo. Ya ellos no son como nosotros que escogemos el domingo para el Señor, sino que ellos cogen es el sábado. Celebran las fiestas judías. Todas las festividades ellos las celebran también. Ellos dicen que tienen que evitar el paganismo que se ve en el cristianismo. La Semana Santa, la Navidad donde celebramos el cumpleaños, el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y ellos estudian las Escrituras desde el punto de vista hebreo. Y ellos enseñan que si nosotros fuimos injertados en el olivo original, tenemos que comportarnos como el olivo original. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que tenemos que hacer todas esas fiestas. Y aunque no sean judíos de nacimiento, ellos se llaman judíos mesiánicos. ¿Dónde nacieron ellos allá? Pero ellos dicen que ellos son de Israel. Aparte de eso, usan ropa y accesorios de la vestimenta tradicional judía. Se ponen la kipá y se ponen todas esas cosas, se dejan la barba. Ojo, no me la estoy dejando por que sea raíces hebreas, solamente por mera coincidencia. Usan palabras judías. ¿Qué dicen ellos? Ya no hay que decir Jesús, sino Yeshua. Ya no se dice Jehová, sino Yahvé. Practican las danzas davídicas y le dan más importancia al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento. ¿Y dónde está el problema de esto? ¿Dónde está el problema? Que a través del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo comienza a mostrarse como que Él es el Hijo de Dios, pero como que Él es Dios. Y llega el Espíritu Santo diciendo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si ellos niegan el Nuevo Testamento, ¿qué están negando? La trilogía de la divinidad. Entonces, lo que para ellos simplemente es algo bonito, dejarme una barba como rabino, ponerme un gorro, no se dan cuenta que ellos están haciendo una apostasía, que es alejarse. Y están metiendo una herejía porque están cambiando el sentido de la Biblia. Degradan el Nuevo Testamento. Y lo peor, ellos se identifican no con Israel, sino como Israel. Y si ellos se identifican como Israel, tenemos que entender que Israel no está viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, ellos que fueron el pueblo original, nosotros estamos mejor, porque ellos siguen viviendo en la ley, la dispensación de la ley se acabó para nosotros y ya estamos en la gracia, pero ellos han seguido corriendo en la dispensación de la ley. Y ellos van a sufrir lo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Y la Biblia nos muestra que nosotros vamos a ser
salvados de la ira venidera, pero porque estamos bajo la gracia y por la gracia Dios nos va a llevar, pero ellos van a sufrir. Así que todas las iglesias que creen que son Israel tendrán que padecer la persecución, que por su misericordia Dios nos librará a nosotros. La Biblia dice en Romanos 7:6, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que seríamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que seamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Seguimos con la gran comisión. Dice, por esto el evangelio es esparcido por toda la tierra. Cuando Dios da la orden que el evangelio se esparza y de predicar el evangelio a todas las naciones, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que se están cumpliendo las señales del final de los tiempos, que dice Mateo 24:14, que este evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Así que hay gente que dice, no, yo no me convierto todavía, yo no me afirmo, pero cuando ya yo vea que está listo para venir el Señor, enseguida me convierto. Nadie va a saber cuándo, ni los ángeles. Mientras Él estaba aquí en la tierra, dijo, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe. Obviamente ahora sí sabe porque está en el cielo al lado del Padre. En ese momento Él dice, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe, y los ángeles tampoco, mucho menos nosotros. Entonces, Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora surge una pregunta. ¿Será que el evangelio ya ha sido predicado en todas las naciones? Nosotros podemos saber eso. Debe ser predicado el evangelio en todo el mundo antes que venga el fin. Los invito, si pueden buscar, se llama Proyecto Josué. O Joshua Project, Proyecto Josué. ¿Qué quiere decir Proyecto Josué? Las instituciones cristianas a nivel de todo el mundo han investigado cuántos sitios faltan por ser evangelizados. Cuando uno revisa en internet, Dani, si lo puedes ayudar, cuando uno revisa el Proyecto Josué, hay un listado de las 100 etnias en todo el mundo a las que aún no ha llegado el evangelio de Cristo. En ese Proyecto Josué no solo dicen cuál es la etnia, en qué país está, cuántas personas tiene, cuál es la religión que tiene, cuál es la lengua que hablan, cómo se originaron, qué tanto se puede llevar el evangelio o no. Se llama Proyecto Josué. Y en ese listado hay por lo menos 1.800 millones de personas que aún no han escuchado el evangelio. Ahora, volvemos a la pregunta. Dice, este evangelio será predicado en todo el mundo antes que venga el fin. Si nosotros vamos a revisar realmente qué tantas personas faltan, dice, este evangelio del reino será proclamado en todas partes del mundo entero como testimonio a todas las naciones. La palabra nación viene del griego etnos, que dice multitud de individuos de la misma naturaleza o género, o más simplemente grupo de gente. Si nosotros pensamos, cuando se dice todas las naciones, en que, como dice el último listado de este año, eso se llama el Proyecto Josué. Dice lista, ahí hay 100, lista de las etnias no alcanzadas. En estos sitios todavía no ha sido predicado el evangelio de Cristo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, aquel que dice Drávida, está en la India, tiene 8 millones de personas, de evangélicos, el porcentaje, pero dice que ellos principalmente practican el hinduismo. Y hinduismo la primera, dravídica. Total que en muchas está el islam, el hinduismo. En esas naciones no ha podido ser predicado el evangelio, porque persiguen al cristiano, porque hay reglas que no dejan. Entonces, esto se está haciendo para ver
dice 100 etnias menos alcanzadas con mayor población. Entonces, se está tratando de mirar las señales. Y más adelante veremos una prédica que el Señor me está mostrando de cómo comenzar a identificar las señales. Porque Él dice, ustedes saben reconocer los tiempos, los arreboles, pero no saben reconocer el tiempo y las señales de la venida del Hijo del Hombre. Él dice que estemos apercibidos. Y hay un grupo de personas que se han dedicado a estudiar cuántas personas faltan por ser evangelizadas. Si nosotros miramos que en el último listado de este año hay 194 países en el mundo, es posible que en esos 194 países ya el evangelio haya sido predicado. Ahora, si nosotros entendemos como que cuando habla de naciones en el griego se está refiriendo a todas las personas, entonces falta mucho todavía por evangelizar. Entonces, sigamos con Mateo 24:14. Aquí dice que tiene que ser predicado el evangelio. Por eso es importante que nosotros, cada uno comience a evangelizar, cada uno comience a compartir la palabra. Porque si nosotros anhelamos, ojo lo que voy a decir, no anhelamos la venida de Cristo, anhelamos el rapto. Nosotros no estamos esperando ver a Cristo en las nubes, porque si nosotros lo vemos, nos quedamos. Cuando Cristo aparezca, ya la iglesia habrá sido arrebatada. Entonces nosotros no estamos esperando que el Señor aparezca en las nubes y todo ojo le verá. Nosotros estamos esperando es que el Señor nos lleve. Porque los que lo vean es porque ya estarán pasando la tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que predicar el evangelio, porque cuando sea predicado el evangelio, estaremos más cerca de que el Señor nos lleve, formando parte de lo que se llama su novia, para celebrar con Él lo que se llama las bodas del Cordero. Ahora hablemos de la iglesia, hablamos del amor, hablamos del gran mandamiento, que es la gran comisión, predicar el evangelio. Hablemos de la iglesia. Esta dispensación es la que inicia la iglesia, que por la fe en Jesucristo estaban en Pentecostés, que es una fiesta. Nosotros decimos Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, pero para el pueblo de Israel Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo, es la fiesta que se da. Pente viene de 5, Pente son 50 días después de que han hecho la primera cosecha. En esa fiesta que ellos están celebrando, el pueblo, o más o menos 120, están en aposento alto y el Espíritu Santo baja como una lengua de fuego y los bautiza a ellos. Cuando llega en ese momento comienza la dispensación que estamos viviendo, que se llama gracia, y es cuando comienza la iglesia como tal. Nuestro Señor Jesucristo dice, esperen al Consolador. Él habrá de venir a enseñarles y Él los va a guiar a toda verdad. Entonces nosotros no podemos ser guiados a Dios si el Espíritu Santo no nos orienta. Y no vamos a entender la Biblia si el Espíritu Santo no nos enseña. Por eso, otra prédica que el Señor nos está poniendo, tenemos que hablar de cada una de las religiones para ver dónde está el error. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué se basa nuestra doctrina. Y si una doctrina niega al Espíritu Santo y Jesucristo nuestro Señor dice que Él es el que nos va a enseñar, entonces ¿cómo van a entender las Escrituras? Por eso es que estas sectas, como los testigos, que dicen que no hay Espíritu Santo, ellos no pueden entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque ¿quién les va a revelar la Escritura si ellos no creen en el Espíritu Santo? Juan 14, del 16 al 19 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ahí están los tres. Jesucristo dice, yo rogaré, 1, al Padre, 2, enviará al Consolador, 3. Esos son los 3 que dan testimonio en el cielo y testimonio en la tierra. Entonces, los primeros creyentes buscaban comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo y por eso se congregaban. Ahí estando ellos juntos fue donde el Espíritu Santo se derramó. Por eso nosotros no podemos dejar de congregarnos como tienen algunos por costumbre, y más en estos tiempos que el final se acerca. Y dice, exhortándonos unos a otros. Entonces hay cristianos que dicen, yo soy cristiano, yo tengo comunión con Dios, pero en mi casa, yo no necesito ir a un templo. Y la comunión de los hermanos. Y lo que hablábamos del Salmo 133, que ahí derrama el Señor bendición y vida eterna.
no dejando de congregarse. Ellos se congregaban. Ahora, ¿qué le cuesta a una persona venir a la iglesia, al templo? Iglesia somos todos, templo. ¿Qué le cuesta venir al templo? 1,000, 2,000 de la mototaxi, se viene a pie si está cerca. En esos tiempos, ir representaba que te mataran, porque ahí fue donde comenzó la persecución a la iglesia. El que fuera cristiano lo perseguían. Recuerden Nerón, recuerden toda esa época. Los perros Rottweiler los usaban era con los cristianos. En un foso, en una arena del circo romano, echaban a todo el que decía ser cristiano. Si usted se congregaba, tenía que estar dispuesto a que lo mataran, a que lo quemaran, a que le hicieran cualquier cosa. Ahora venir no cuesta nada, 2,000 de la moto. En ese tiempo era la vida de la persona y sin embargo se congregaban. Y ahora la gente, ¿por qué no va? Porque es que tuvo una semana pesada y es que tengo que descansar. Allá esos sí eran verdaderos cristianos, daban su vida por Cristo. Vemos el ejemplo de Esteban, el primer mártir de Jesucristo. Esta primera iglesia fue la que tuvo esa transición de la ley a la gracia. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2, del 18 al 21, él dice cómo todavía las primeras iglesias cristianas tenían el problema que tenían muchas cosas de la ley. Y por eso es que él reprende a Pedro diciendo: Pedro, cuando tú estás con los gentiles te comportas como ellos, y cuando vienen los judíos los quieres judaizar diciendo que necesitan la circuncisión para ser salvos. Pablo muestra que el tiempo de la ley ha sido destituido, destruido con el sacrificio de Cristo, y que por gracia somos salvos y no por mérito humano. Más adelante la iglesia otra vez comienza a encontrarse nuevas enseñanzas que ya no son de la gracia sino del hombre. Un fraile llamado Martín Lutero estaba aterrado por la corrupción que había en la corte papal. Él comenzó a enfrentarse a ellos. ¿Por qué pasó esto? Porque se vendían indulgencias. ¿Qué es indulgencia? Que se disminuían los dolores del purgatorio. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo dice: ancha es la puerta, y fácil el camino que lleva a la perdición, y estrecha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Él está hablando que hay dos caminos. Cuando Jehová nuestro Señor está diciendo: mira que pongo ante ti la vida y la muerte. Deuteronomio 28, Deuteronomio 30. Escoge la vida pues para que te vaya bien. Pero las consecuencias de la desobediencia son estas. Ellos están diciendo esto y esto. Nuestro Señor dice en Apocalipsis: sé frío o sé caliente. Si eres tibio te voy a vomitar. Está diciendo dos caminos, frío o caliente. O estás con Dios o estás contra Dios. Jesucristo nuestro Señor lo dice de otra manera: el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay dos caminos. Para 1200 y tanto, la iglesia comenzó a decir: alguien se muere, pero resulta que se murió, tiene dinero. ¿Cómo le digo a la familia que ese hombre ya va para el infierno? No puedo. Vamos a hacer una cosa, vamos a decirle que podemos orar por ellos y que si ellos pagan por esas oraciones, el alma de esa persona va a salir. Y ellos hacían una especie de alfolí. Y ellos decían que entre más dinero fueran echando, el alma iba saliendo. La iglesia tradicional enseña que el purgatorio es un estado en el que las almas de los difuntos se purifican para llegar a la santidad necesaria para poder entrar en la alegría del cielo. Ellos dicen que las personas en su mayoría no tuvieron una vida santa, pero que tampoco son malos. Entonces no entran al cielo, pero no merecen ir al infierno. Hay un estado que se llama purgatorio, dicen, en el que la persona va a estar purificándose. Resulta que cuando ellos hicieron sus representaciones con cuadros y todo, pusieron un fuego. Y la gente decía: pero es que el fuego es el del infierno. Ellos dicen: no, ese es el fuego purificador de Cristo.
Entonces, ¿qué dicen ellos? Que en las personas, todas las personas o la mayoría tienen egoísmo, orgullo, vanidad, negligencia, infidelidad. Y dicen que la gracia de Dios no es una esponja que borra todo lo que se hizo mal en el mundo. No lo digo yo. Pueden revisar una página que se llama Aletheia y también pueden revisar la carta que hizo el Papa Benedicto XVI en una carta que se llama Espe Salvi. Él lo dice así: la gracia de Dios no es suficiente. Eso no es una esponja que borra los pecados. La persona tiene que seguir pagando pecados. Tiene que seguir pagando por los pecados que hizo. Ellos dicen que esa es la última oportunidad para la persona de hacerse plena y evolucionar hasta las últimas posibilidades de su ser. Y en esta Espe Salvi, en el punto número 47, el Papa Benedicto dice que el fuego en el purgatorio es Jesús, Jesucristo, que es juez y que es salvador. Ellos dicen que como Dios pide expiación de pecados, eso no lo puede hacer el propio hombre, sino lo hace el fuego en el purgatorio. Y eso fue dictado a partir del Segundo Concilio de León en 1274. Después lo ratificaron en el Concilio de Florencia en 1438. Después en el Concilio de Trento en 1547, que dice que el pecado acarrea una pena que tiene que ser expiada en este mundo o en el otro que se llama purgatorio. Cuando nosotros vemos las Escrituras y vemos a ese mendigo y vemos a ese hombre rico, vemos que hay una cima entre ellos, cima con ese, un abismo, y que de aquí no pasaban para allá y de allá para acá. Que ese hombre rico dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que meta su dedo en agua y me lo traiga acá, porque no aguanto esta sed. Vemos que la identidad sigue siendo la misma. En el cielo o en el infierno, Carlos es Carlos, Juan es Juan, Pedro, Pedro, todos somos los mismos. Nuestros sentidos están magnificados. Así que estar en la gloria de Dios será mucho mayor de lo que podemos sentir ahora con el Espíritu Santo en este momento. Será mayor estando en el cielo, pero el dolor y el tormento será miles de veces peor. Por eso en Isaías dice: el infierno es el sitio donde el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga. Jesucristo nuestro Señor habló más de infierno que de cielo. Y la gente dice, ahora las iglesias hablando de infierno. Ahora no quieren predicar del infierno porque a la gente le da miedo. Que le dé miedo. Que sepan que tenemos que cuidarnos. Magangué hace calor, allá es peor. Entonces se queja del calor, allá no hay aire. Esta es la oportunidad. Y mucha gente comparecerá ante el tribunal de Cristo. Seremos nosotros por gracia. Entendamos algo, va a haber dos juicios. Un tribunal de Cristo cuando Cristo se lleva a su iglesia y van a estar en las bodas del Cordero, pero será un juicio de recompensa. Hoy no voy a alcanzar a hablar de las coronas, pero va a haber un juicio donde recibiremos coronas. Pero los libros serán abiertos al final delante del Padre, en algo que como dispensación se llama los últimos tiempos. Serán abiertos los libros. Y cuando la gente vaya, Dios va a mirar algo. Desde que leí eso, he quedado pensando y los invito a que hagan lo mismo. Cuando comencé a estudiar de algo que no vamos a hablar hoy, pero que se llama los últimos tiempos, dice que Dios va a mirar lo que hicimos y la motivación por lo que hicimos las cosas. ¿Cuántos vinimos a la iglesia por compromiso? De pronto alguien diga, ay, otra vez para allá, pero es que allá me relajo con esa música. Ay, yo me desestreso, hago algo diferente. Allá me encuentro con la hermana que me debe y aprovecho y le cobro. Allá me distraigo. Allá de pronto me sale una chamba, un trabajo. Allá de pronto algo. Dios va a mirar no solo lo que hicimos, sino la motivación por la cual hicimos las cosas. Dios va a mirar cuando estábamos alabando a quién alabábamos, porque Él mira el corazón. Dios dice en 1 de Samuel
Ustedes miran el corazón, el hombre mira lo exterior, pero Dios mira el corazón. Así que Dios sabe. Y era el problema de los fariseos. Daban más dinero que todo el mundo porque eran los que más tenían. Pero su motivación era que los vieran. Dice ahí en Mateo, nuestro Señor dice, cuando des tu limosna, no hagas sonar trompeta. ¿Qué quiere decir? Que ellos le avisaban a todo el mundo, voy a dar el dinero, pendiente, cámara, pendiente. Sacaban el dinero. Entonces Dios va a mirar la motivación. Entonces, dice la Biblia en Romanos que está estipulado que el hombre dará cuenta de toda palabra que diga y que muere una sola vez. Y después el juicio. Después el juicio. No hay oportunidad que la gente se muera y vamos a rezarle, vamos a dar dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué rebosó la gota de Martín Lutero? Que un dominico, fue a vender indulgencias a Sajonia. Sajonia era un estado de Alemania. Y él llegó allá, un sacerdote, diciendo, bueno, vengo a vender indulgencias. El que me la compre, listo, tiene su familiar asegurado, va a salir más rápido del purgatorio. Eso lo pueden mirar en la historia en 1517. Ahorita le doy el nombre, en la iglesia de Wittenberg. Y resulta que el aburrido cogió en la puerta de la iglesia de un castillo y clavó 95 tesis, se llama, 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Ahí decía lo siguiente: la iglesia solo puede perdonar el castigo que ella misma ponga, pero no el que puso Dios. Y es la pregunta. Dios es el que tiene potestad para castigar a las personas, porque son pecadoras. Yo no puedo decir, te perdono, vete, tus pecados son perdonados. Por eso es que el pueblo judío, cuando Jesucristo nuestro Señor decía, vete, tus pecados son perdonados, decían, ¿y este quién es que se cree Dios? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Un ser humano no puede decirle a alguien, rézame tantas cosas, hazme tantas cosas y tus pecados son perdonados, porque esa potestad solamente la tiene Dios y Él se la dio a Cristo para hacer eso. Entonces, ¿qué dijo Lutero? ¿Qué lo puso en la puerta de esa iglesia? Lo clavó como con un cuchillo, con algo ahí. La iglesia solo puede remitir las penas que ella impone, no las que ha impuesto Dios. Y solo disminuir la pena de los vivos, no la de los muertos. De pronto al vivo le dirá, una semana sin celular, no sales, te quedas en la casa. Bueno, te voy a levantar el castigo. La pena que ella imponga es la que puede levantar, pero no el castigo que ponga Dios. Y decía también ahí, el perdón de pecados es por el arrepentirse y creer en Cristo. Y el único tesoro de la iglesia es el Evangelio. Romanos 1:17 dice, mas el justo por fe vivirá. Y él dijo también, los pilares de la reforma de Lutero son solo gracia, no nuestros méritos. Solo fe, no obras. Solo escritura, no tradición. ¿Qué dice la iglesia tradicional? Lo que diga la escritura, lo que diga el Papa, lo que diga la tradición. Colosenses 2:8 dice que no hagamos caso de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones del mundo, según el hombre y no según Cristo. O sea que ahí está diciendo, no me importan las tradiciones. ¿Qué pasa con el carnaval de Barranquilla? La gente dice, eso es un patrimonio inmaterial de la humanidad, esa es nuestra tradición. La Biblia dice, ni tradiciones ni huecas sutilezas basadas en las tradiciones del mundo, según los rudimentos, sino en Cristo, no en lo que diga el hombre. Como cristianos, nosotros tenemos, se llama 5 solas. 5 solas. Realmente son 5 solos, pero esto viene del latín. Sola escritura. Solo por medio de la escritura. Nuestro conocimiento de Dios, lo único que tiene validez para nosotros es lo que diga la escritura.
En latín dice sola escritura, sola fide. No es la hermana, no es la hermana fide, sola fide. Sola fide quiere decir solo por la fe de Dios salva. Solo gratia, solo por la gracia. No es lo que yo haga, es la gracia. Solus Christus, solo a través de Cristo. Y soli Deo gracia, la gloria es solo para Dios. Denle la gloria a Dios porque solamente Él la merece. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. En esta dispensación pasa algo más, la llegada del Espíritu Santo. Esto marca el inicio de la dispensación y la conformación de la iglesia. Comienza en Pentecostés, cuando en el libro de Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo viene. Pero Jesucristo nuestro Señor prepara a la iglesia para la persecución que viene y que comienza apenas termina la ley. ¿Qué está pasando aquí? Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Jesucristo nuestro Señor está diciendo que ellos no están solos. A quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16, del 13 al 15, dice, va a venir el Espíritu de verdad, ya lo vimos. Él os guiará a toda la verdad. O sea que el Espíritu Santo es el que va a guiar a la iglesia, la va a enseñar y la va a acompañar. Y aparte de eso va a convencer al hombre de juicio, justicia y pecado. Juan 16, del 7 al 11. Juan 16. Pecado, justicia y juicio. Por eso nosotros podemos compartirle a las personas, a la familia, a quien queramos y no se convierten, si el Espíritu Santo no los toca. 6, 7. Juan 16, del 13 al 15. Va a hablar justicia, juicio y pecado. Perdón. 16, del 7 al 11. Juan 16, del 7 al 11. ¿Qué está diciendo aquí? Va a convencer de pecado porque no creen en Dios. No creer en Dios. Juan 16, del 7 al 11. No creer en Cristo ya es pecado. Él dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, lo quinto que vemos es que la salvación es cuando Él venga convencerá de pecado, justicia y juicio. Ponga el versículo 9. Pecado porque no creen en mí. No creer en Cristo es pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la medida de gracia para creer en Él. Y el que no cree en Él es porque no quiere creer en Él. Y eso es un pecado. Justicia, voy al Padre y no me veréis más. Y juicio, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces Él está diciendo, viene el Consolador. Él es el que va a convencer. O sea que la importancia de esta dispensación es el Espíritu Santo. Ahora, aparte de que vimos también el Espíritu Santo, veamos otra característica. La salvación es por gracia, mediante la fe. Efesios 2, 8 y 9 ya lo vimos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El plan de Dios para el ser humano fue volverlo a Él y tener comunión, porque esa comunión se rompió. Pero ahora Dios quiere algo más. No solo que nos reconciliemos con Él, sino como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que ya Dios no quiere solamente una reconciliación con el ser humano. Dios quiere que seamos sus hijos. Que recibamos a Jesús, que creamos en su nombre y que seamos hechos hijos de Dios. La salvación no es por actos de la ley, como el sacrificio, como el holocausto, como acciones, sino por el corazón. Y el que cree en Jesús recibe la gracia de Dios. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir esto? La gente malinterpreta. Si no tienen al Espíritu Santo, no entienden a Santiago. Cuando hicieron la primera recopilación de todos los libros, de todos los evangelios, de todas las cartas que había, comenzaron a recoger 66 libros que están aquí en esta Biblia. Pero a Santiago no querían dejarlo entrar. No entendían. Porque si a través del apóstol Pablo nosotros vemos que la salvación es por fe, resulta que Santiago dice, muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. Entonces, ¿qué dicen algunos? Si yo no hago obras, no tengo fe. Yo tengo que hacer obras para que vean que yo tengo fe, o para saber que yo tengo fe. Y es que malentendieron a Santiago. Santiago lo que dice es, yo soy justificado por la fe en Cristo, pero ese amor a Cristo, ese agradecimiento a su gracia, hace que yo tenga buenas obras. No me van a salvar las obras, sino que son agradecimiento a Dios, porque Él dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Yo soy obediente a la ley y por amor a mi prójimo yo hago buenas obras, no por la ley. Entonces muchas personas dicen, no, pero es que yo tengo que hacer obras, muéstrame tus obras. Las obras solamente sirven para recompensa, para eso sí sirve. Cuando estemos en el cielo, si por su gracia nos vamos, estando allá, cuando el Señor comienza a decir las obras de cada uno serán expuestas, hierbas, ¿cómo es que? Hojas secas, madera, hojarasca, y por el otro lado piedras preciosas, plata, oro, esas cosas, esas son las obras. Si la persona no tiene obras, no se pierde porque ya está en el cielo, pero no recibirá corona, no recibirá recompensa. Pero eso es, todos los que estén en el cielo van a ver qué obras tuvieron, pero la salvación es por la fe. Falta algo más que se da en esta dispensación, el arrebatamiento de la iglesia o rapto. Este rapto, que Dios por su misericordia nos lleve, en ese momento se acaba la dispensación de la gracia. En ese momento, lo que se llama el tiempo de la gracia, se habrá acabado. Y el que no creyó, no creyó. Y el que se quedó, se quedó. Hay gente que dice, yo me voy en el segundo viaje. Muchos teólogos dicen que la tribulación y la predicación no es para eso, es para los nuevos. Así que yo los invito a que aseguremos este viaje, a que nos guardemos, a que busquemos a Dios, a que buscando su palabra, a que orando, a que teniendo comunión con Dios, nuestra fe en Cristo crezca. Y por su misericordia, Dios nos dé la gracia de que seamos salvos. ¿Qué promesas confirman que viene un arrebatamiento? Vamos a finalizar con 3 citas. Juan 14, 2 y 3. Dos y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardaos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y concluimos con Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De allá estamos esperando que nuestro Señor venga por nosotros, su iglesia.